Pedro Sánchez ya trabaja en la confección de su nuevo ejecutivo. Previsiblemente se conocerá la semana que viene. Lo que ya sí se han filtrado son los nombres de las personas que van a ocupar cartera por parte de las filas de Unidas Podemos. También hay conjeturas sobre quiénes serán ministros en las filas del Partido Socialista. Suena un nombre, el diputado por parte de la provincia de Tinerfeña, Héctor Gómez. Pero nos preguntamos, ¿habrá canarios realmente en el gobierno de Pedro Sánchez? Esto nos decía ayer la diputada socialista Elena Mañez en este programa. Y estoy convencida que habrá representación canaria en el gobierno del Estado. Siempre ha habido presencia canaria en el gobierno, lo hubo en la anterior ocasión. Y el no de Ana Oramas en la investidura de Pedro Sánchez, incumpliendo la disciplina de partido, podría haber generado una grieta en Coalición Canaria entre los que se muestran comprensivos con su compañera, principalmente en Tenerife, y los que piden medidas contundentes, mayoritariamente en las Islas Orientales. Hoy vamos a hablar de esa posible ruptura en el seno de Coalición Canaria con un diputado nacionalista. Débora. Desde luego no se habla de otra cosa. El futuro de Coalición Canaria acapara toda la atención desde la decisión indisciplinaria de Ana Oramas de votar en contra de las instrucciones de su partido. Ha provocado esto una ruptura insalvable dentro de Coalición Canaria. ¿Está garantizado el futuro de Ana Oramas en el Partido Nacionalista? Intentaremos darle respuesta esta tarde y lo haremos en compañía de José Alberto Díaz Estébanes, diputado autonómico de Coalición Canaria, que nos dirá cuál es su opinión al respecto. Quizá sea como la del alcalde de La Orotava, Francisco Linares, que es más moderada. Vamos a escucharle. Lo normal es que se le dé un trámite a ella también, de audiencia, y posteriormente lo lógico es que se convoque algún consejo político donde el consejo político diga, al final, si el expediente se abre o no, una vez se le escuche también el planteamiento que Ana Oramas hará, pero es decir, por ahora no hay abierto expediente a nadie ni se va a expulsar a nadie. Y esta imagen que van a ver ha dado la vuelta al país. Es Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos, llorando tras conocerse que salía adelante esa investidura y que por ende su partido va a estar por primera vez en el Ejecutivo español en democracia. Hoy nos preguntamos, ¿qué diferencia este Pablo Iglesias de este otro? El problema es que a usted le han prohibido gobernar con nosotros. Lo dijeron algunos de los miembros de la vieja guardia de su partido. Lo dijo el señor Felipe González. Sí, el que tiene el pasado manchado de cal viva. Cuídese de él, señor Sánchez. Cuídese de él, porque son malos consejeros. Esta tarde en BTC vamos a repasar la trayectoria política de Pablo Iglesias. Comenzó como profesor universitario y ahora, bueno, será vicepresidente en el nuevo Ejecutivo español. Nosotros ya estamos en la mesa, estamos hoy con Carlos Esteres, diputado autonómico del Partido Popular, que nos visita. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Rebeca. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Pedro Guerra, también muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Hablando de Coalición Canaria, ¿existe un riesgo real de ruptura después de lo ocurrido en la sesión de investidura y ese no de Ana Oramas? Realmente lo que tendríamos que ver es si existe riesgo de que esa reunificación del nacionalismo de la que tanto se ha hablado a raíz de las elecciones del 10 de noviembre sigue en pie, ¿no? Yo creo que hemos visto a Román Rodríguez estos días también decir que puede existir una unidad de acción entre el diputado de Coalición Canaria y el de Nueva Canarias, y en función de cómo vayan en las próximas semanas yo creo que podremos vislumbrar un escenario cercano. Hay que tener en cuenta que hay un Congreso de Coalición Canaria en el mes de mayo. En mayo y mañana la permanente. Carlos Artiles, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Rebeca. Gracias por estar con nosotros. Ángeles Arencibia, ¿y tú crees que existe esa posibilidad de ruptura dentro de Coalición Canaria? Bueno, si ha habido un momento para romper, es este. Primero por el hecho que nos trae este tema, ¿no? Por la desobediencia de Ana Oramas, que los ha puesto en evidencia, al Consejo Político Nacional. Y por otro lado, por la diferencia el cambio en la correlación de fuerzas del nacionalismo canario. Ahora es Nueva Canarias el que está en el poder, ¿no? Bueno, lo veremos, lo vamos a analizar en esta mesa. Hay tiempo por delante. Claudio Andrada, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, muy también. buenas tardes. Y Pepe Moreno, muy buenas tardes, también bienvenido. Enseguida tardes. entramos en materia. También les vamos a dar esta tarde la última hora de unas imágenes que también se han vuelto virales, han dado la vuelta a todo el país. Ahí ven a esa niña, ponen los pelos de punta a verlas, de verdad, que va y vuelve en una cornisa. Esto ha ocurrido en el sur de Tenerife, en Playa Paraíso, en el municipio de Adeje. Hay novedades respecto a este caso, se las contaremos aquí en BTC, a la vuelta de publicidad. Hasta ahora.
Comenzamos en BTC con una información de última hora. La actualidad manda. Se acaba de conocer que Pedro Sánchez dará a conocer este domingo el nombre de las personas que van a formar parte de su próximo gobierno, de su gobierno. El lunes esas personas, esos ministros, tomarán posesión de su cargo y ya el martes habrá primer consejo de esa nueva composición, primer consejo de ministros y ministras que va a dar a conocer este domingo Pedro Sánchez. Lo vamos a analizar en la mesa. 20 ministros y también, Pepe, se confirman los nombres por parte de Unidas Podemos, ¿verdad? Exactamente, son los ministros que se habían estado diciendo, es decir, Pablo Iglesias, que será vicepresidente, la señora Montero, también Garzón, Díaz y Castel, que serán ministros. Y lo de la conciliación no le gusta mucho, porque las mujeres periodistas estaban muy molestas porque va a haber por primera vez comparecencia ante los medios el próximo domingo. ¿Y dónde está la conciliación de las periodistas que tienen su familia y sus hijos y todo? ¿Qué manía de hacerlos en fines de semana y en domingo? Yo no tanto hombres como mujeres, porque la conciliación es para todos, Carlos. La conciliación es para todos. Tienes razón. Y de los periodistas. Pero lo digo es que escuché ahora a una periodista diciendo otra vez nos vuelven a fastidiar el domingo. Bueno, pero es la noticia de última hora. Este domingo se va a conocer el nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Lo dará a conocer el presidente del gobierno. Pero vamos a hablar de ese no en la investidura de Pedro Sánchez de la diputada nacionalista Ana Oramas, incumpliendo lo acordado por su partido. Ya saben que era la abstención. Esto ha abierto una grieta en el seno de Coalición Canaria, pero ¿podrá desembocar en una ruptura? Sola me entretengo, olvidarte fue muy fácil. Hola, mira que bien me va sola. Yo tengo una ventaja, que soy libre y que además mi partido político en la mayoría de las cosas me deja decir lo que pienso. Y lo dijo alto y claro. No, no y 1000 veces no. Y lo digo así de claro. La decisión unilateral de la diputada nacionalista Ana Oramas en la investidura de Pedro Sánchez. Si hay alguien antipodemos soy yo. Puede haber abierto una grieta en Coalición Canaria, que crece por momentos. ¿Y yo? Dentro del partido hay dos corrientes. Una, mayoritariamente en la provincia tinerfeña, que apuesta por lavar la ropa en casa y dejar Oramas en el partido, conscientes de su enorme valor. El activo político que significa Ani Oramas para Coalición Canaria es absolutamente indiscutible. Y además su hoja de servicio durante prácticamente 30 y pico años en favor de Canarias y en favor del proyecto político también es indiscutible. Otra, mucho más crítica, que se escucha desde la provincia oriental, donde dirigentes como Mario Cabrera o Marcial Morales, que eran más partidarios al sí a Pedro Sánchez, no voy a hacer chistes de dormir ni dormir, exigen medidas contundentes. Se ha pasado de frenada. ¿Y yo? Que nos ha faltado el respeto a la militancia de Coalición Canaria, porque la militante de base tiene que saber que quien ostenta un cargo público es ejemplar en sus comportamientos y en este caso Ani como compañera no lo ha sido. Pero esta diferencia de criterios, ¿cómo afectará una posible reunificación del nacionalismo canario? Que la gente en la calle está preguntando. Nueva Canarias y Coalición Canaria concurrieron juntos a las elecciones, primer paso a una posible reunificación por la que abogan sobre todo en las Islas Orientales. La gente de Nueva Canarias y la gente de Coalición Canaria estamos llamados, que no condenados, llamados a seguirnos encontrando. Y que podría abordarse en el Congreso de Mayo de Coalición Canaria. Pero la decisión unilateral de Oramas podría dificultar ese proceso de reunificación. Estamos de verdad perdiendo el norte. ¿Habrá desbandada de los nacionalistas de Fuerteventura o Lanzarote a Nueva Canarias? Vamos a ser serios. ¿Se quedará coalición en la isla de Tenerife fuera de esa unión? No, estaba ahí como estaba el rifirrafe otra vez. A ver, nos preguntamos en la mesa, ¿va a haber una desbandada de nacionalistas, sobre todo de las Islas Orientales, a Nueva Canarias? Pepe Moreno. No, yo no creo que haya ninguna desbandada, se lo van a comer con papas fritas dentro del partido y aquí paz y en el cielo gloria. Es que parece mañana como una permanente, ¿no? Mañana se podría saber cualquier medida, ¿no? Eso de que el señor Barragán vaya a una permanente sigo sin verlo, pero en definitiva la cuestión yo creo que es la siguiente, es decir, aquí ha habido otras situaciones parecidas a esta. Sí. Recuerden ustedes, dentro de coalición, para no movernos a otros partidos, que también lo ha habido, pero hubo una moción de censura de un alcalde, de uno que todavía no era alcalde, como era José Domingo Regalado, en Granadilla, que ponía en claro peligro a un pacto de gobierno con el Partido Socialista y le puso una moción de censura. Fue Barragán allí, dijo que él se iba si aquello
aquello seguía adelante. Pero Pepe, la situación en la que está ahora Coalición Canaria es inédita. Pero en estos momentos. ¿Pero qué van a hacer? Cuando hablamos de que puede haber una desbantada, ¿qué van a hacer? ¿Volver a las AIC? Yo lo que veo es que hay una zona de Coalición Canaria que es más hacia la izquierda y otra zona que es más hacia el centro o derecha. La Nueva Canarias, que es el nacionalismo. Yo diría una cosa, para ser más preciso... de Coalición Canaria, sí, pero el momento es inédito. Todo el espectro político del nacionalismo. Todos a la vez pero mira, para ser más preciso, cuando se dicen que hay una parte de Coalición Canaria que tal, vamos a hablar de una partita, ¿vale? Cuando decimos una parte vamos a reducirlo a lo que es el 87% de los votos de Coalición Canaria son de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. No, yo no estoy de acuerdo con 60 y algo. 87 nada. Bueno, pues entonces 87 de Tenerife, me refiero. O 70, y el resto, sí. ¿Es una fortaleza o una fragilidad? Yo creo que es una fortaleza, pero en cualquier caso, está clarísimo. Esto es una grieta, como decía Rebeca, es una grieta, pero que se va a sellar. Yo creo que se va a sellar, no va a desembocar en nada y se va a sellar con explicaciones. En el Parlamento Canario lo hemos visto en innumerables ocasiones. Cuando las 7 fuerzas políticas que conforman Coalición Canaria, Tomás Padrón, por ejemplo, decía, el Hierro no vota una cosa, se levantaban los diputados del Hierro, se iban y no se votaba, y no pasaba absolutamente nada. Pasaba igual con la Asamblea Majorera. Y dos presupuestos incluso lo hicieron aplastar. No, pero son la misma gente, porque Barragán seguía en el mismo sitio, el otro seguía en el mismo sitio y todos eran lo mismo. Y Asamblea Majorera hacía lo mismo. Por lo tanto... Yo creo que dentro de Coalición Canaria no creo que pase absolutamente nada. Yo creo que ¿Estáis de acuerdo conmigo en que no va a pasar nada? Hay una dividida en la mesa en que esto no va a quedar en nada, Lo que sí puede haber es que esa pretendida fusión otra vez o acercamiento hacia Nueva Canaria, eso sí se verá afectado claramente. Están condenados a entenderse. Exactamente. Pero yo también estoy de acuerdo con eso. Pero eso sería lo lógico, pero no creo que eso será un segundo estadio. Eso será cuando no vengan los dineros que han prometido que van a venir. Entonces habrá un... Después de que haya habido un congreso en Coalición Canaria, tenga una nueva dirección, que en este momento están más perdidos que todas las cosas, porque no hay nadie que dirija ni siquiera que marque una pauta, por eso estamos oyendo tantas voces. Y cuando haya igualdad, igualdad también, cuando hay igualdad. Porque vamos a preguntárselo a un dirigente nacionalista, en este caso a un diputado autonómico, José Alberto Díaz Estebanes, que está con nosotros. Esta grieta que parece que se ha abierto en el seno de Coalición Canaria, ¿en qué va a desembocar? Hola, buenas tardes. Pues no soy tan pitonizo para poder adivinar el futuro. Lo que yo creo es que efectivamente tenemos un problema en este momento de cohesión interna, fruto de esas distintas sensibilidades que yo creo que enriquecen a Coalición Canaria, pero que evidentemente a veces fructifican en decisiones no del todo consensuadas. Y como ha demostrado la historia de Coalición Canaria, hablaremos, nos escucharemos, llegaremos a un acuerdo y saldremos más fuertes que como entramos. ¿Pero qué medida cree entonces que se debe tomar por parte de la permanente, que es mañana? Bueno, lo que se va a hacer de manera inmediata, de acuerdo a los estatutos, es que el secretario general del partido elabora un informe y lo presenta ante la dirección del partido para ver los hechos, determinar si existe o no causa de la apertura de un expediente, bien informativo o bien disciplinario. Si se abriera ese expediente, se da audiencia a las partes, como en cualquier otro expediente, se oirán a las partes de uno y otro lado, en este caso a Ana Oramas, después de lo hecho en el Congreso de los Diputados, y a partir de ahí se tomará una decisión por parte de la dirección del partido, que puede ser o cerrar el expediente porque no tenga relevancia, o una sanción que puede ser también de diferente grado, con eximentes o atenuantes, como cualquier otro expediente. Por lo tanto, no sabemos lo que va a ocurrir en el futuro. Si me pregunta mi opinión personal, le diré que en mi opinión no va a llegarse en ningún caso a la expulsión de Ani Oramas, entre otras cosas porque tiene bastantes, si no eximentes, al menos atenuantes, ante evidentemente un error que se ha cometido en la forma, pero el valor de Ani Oramas es indudable. Yo decía esta mañana un poco en términos futbolísticos, ¿se imaginan ustedes al Barça despidiendo a Leo Messi porque ha cometido un error o una infracción cuya trascendencia en el resultado final de un partido o de un campeonato ha sido cero, es decir, no ha incidido en el resultado final? Pues bueno, yo creo que Ani Oramas en cierta medida es como nuestro Leo Messi, y creo que prescindir de un valor incalculable como es el de Ani Oramas sería un error
difícilmente asumible por parte de Coalición Canaria. Ahora le preguntan en la mesa, pero una más, señor Díaz Estebane. ¿No hay dos opiniones dentro de Coalición Canaria? Por un lado, los compañeros de Tenerife, que se muestran más comprensivos con Ana Oramas, ¿no?, con la posición que adoptó en la sesión de investidura. Y por otro, los compañeros de las Islas Orientales, Lanzarote, Fuerteventura, que son más duros, piden medidas más contundentes, son más beligerantes con la actitud de Ana Oramas. Sí, evidentemente hay dos opiniones, pero también eran las dos opiniones que había previamente a la toma de decisión sobre ese voto. Sí, pero se adoptó una, la abstención. De Tenerife. Pero la decisión fue unánime, además. Claro, no, pero fue unánime, insisto, por eso es importante ver el procedimiento. Previamente se reunió el Consejo Político Insular de Tenerife. Sí. Y en ese Consejo Insular, mayoritariamente, de manera abrumadora, se apostaba por un no, por una serie de razones que no hace falta repetir, porque creíamos que no es lo conveniente para España, no era lo conveniente para Canarias y además, desde el punto de vista de la estrategia del partido, sería darle armas, herramientas a otras formaciones cuyo objetivo, declarado abiertamente, no es ganarnos, sino erradicarnos. Así lo han dicho. Erradicar significa arrancar de raíz, es decir, quieren que desaparezcamos, lo cual, en fin, me parece absolutamente antidemocrático. Y esa fue la decisión del Consejo Político Insular de Tenerife. Ya. Bien es cierto que con posterioridad cada una de las islas llevó su posición a un Consejo Político Nacional. Otras islas tenían otra opinión distinta. Ahora, claro, lo que no dice... Pepe. Ahora, en el ánimo de llegar a un acuerdo, optó por esa abstención. Pero eso, por eso digo que las sensibilidades eran previas incluso a esa formación, por lo tanto, también es lógico que haya sensibilidades diferentes a la hora de acometer esta situación actual. Y a la hora de analizarla, porque enseguida pregunta, pero vamos a escuchar otras opiniones de dirigentes nacionalistas, vamos a escuchar lo que dicen Arbay Quintero y también Mario Cabrera. Todo eso salta por los aires y entendemos que es una decisión unilateral de Ani Oramas que perjudica notablemente los intereses de Coalición Canaria y los intereses de Canarias. Lo que está claro es que fue una indisciplina al órgano del partido y que eso es lo que tenemos que tratar y tenemos que argumentar. Dice Mario Cabrera que la decisión de Ana Oramas perjudica los intereses de Canarias. ¿Son compañeros suyos en el Parlamento de Canarias? Sí, son compañeros míos y además los veo casi todos los días en el Parlamento de Canarias, tanto a Arbay Quintero como a Mario Cabrera, y cada uno puede expresar su opinión. Efectivamente, el daño se ha hecho a la organización desde el punto de vista, y así lo ha reconocido la propia Ani Oramas, de que se ha cometido un error en el procedimiento, no haber sabido comunicar y convencer al conjunto de la organización de la necesidad de ese voto. A partir de ahí, lo que yo no le he escuchado, y usted tampoco, ni a Mario Cabrera, ni a Arbay Quintero, ni a ningún dirigente de Coalición Canaria, es que necesariamente lleve aparejada la expulsión del partido. Porque, insisto, sería pegar un tiro en el pie. José Alberto, no juguemos con las palabras. Absolutamente injusto, además, han dicho, una trayectoria ejemplar de más de 30 años de servicio a esta tierra y a esta formación política. Pero, José Alberto, han dicho los dos dirigentes que es una situación muy grave. Lo grave, cuando se dice que es una situación grave, que se ha cometido un paso muy grave, es que lo siguiente es la expulsión. Pero en cualquier caso, lo que usted no ha dicho es que esa defensa que usted está haciendo de lo que ha dicho y de lo que ha hecho Ani Oramas es que ella no fue allí a defenderlo, ni fue a la reunión del Comité Insular, ni a la permanente de lo que ustedes llaman nacional. A ninguna, no compareció, quizás porque ella sabía que le iban a decir lo que tenía que hacer, no fue a ninguna de las dos. Pero, por ejemplo, a gente como usted le quita muchos argumentos, sobre todo a la hora de criticar lo que han hecho con Ciudadanos en Santa Cruz o en el Cabildo. Que ustedes han dicho que han roto la disciplina de voto, también su diputada ha roto la disciplina de voto para votar lo que ella estimaba conveniente. No, vayamos por partes. Efectivamente, ese es el error que ella misma ha reconocido, no haberlo sabido defender en los órganos del partido. Y por eso se abrirá el expediente, supongo. No tiene nada que ver con lo que ha ocurrido en el caso de Santa Cruz o del Cabildo con Ciudadanos, y ahora le explicaré las diferencias si usted quiere. El precedente más directo lo tenemos en el mismo Congreso de los Diputados, en una moción en una cuestión de investidura, donde hubo otros diputados que efectivamente no siguieron las directrices de su partido, que le dijeron que votase abstención y votaron no. Y me refiero, y usted lo sabe bien, a no 1, ni 2, ni 3, ni 5, ni 10, 15 diputados del partido. A lo del PSOE en la anterior legislatura. Rajoy, y se les ordenó, pero permítame terminar, se les ordenó votar abstención y votaron que no. Se les abrió un expediente en el partido y se tomaron una serie de medidas, que fueron unas sanciones económicas o disciplinarias dentro del partido. Pero el resultado, ¿sabe cuál es? Que la actual presidenta del Congreso, Meritxell Batet, fue una de ellas. ¿Y? La actual ministra de Defensa
Margarita Robles fue otro de ellos, que el actual secretario de Democracia Interna del Partido Socialista, ojo, de Democracia y Participación Ciudadana del Partido Socialista, don Elorza, fue otro de ellos, y así le puedo nombrar hasta 15. Luego, Sí. lo que Pero no si vamos a indisciplina hacer, ha habido en todos los partidos y no solo en el Coalición Congreso de los Canaria va a Diputados. tomar, pero permítanme porque no escucho del todo bien. Lo que no va a hacer Coalición Canaria es tomar sus decisiones en base a lo que le digan sus enemigos. Es decir, partidos que no solo no quieren su bien, sino que quieren que sea absolutamente derrocada. Lo tomaremos con cuestiones que nos afecten a nosotros, porque nosotros además damos la cara ante nuestro electorado. Y efectivamente antes de cuando estaban en la comisión estaban hablando también de dónde se producían las votaciones. Y no hay que olvidar que de los aproximadamente 114, 115.000 votos que sacamos en las últimas elecciones, 65.000 fueron en la isla de Tenerife, que fue la isla además que apostaba por el 2, es decir, casi un 60%. Y si vamos a la circunscripción provincial, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que es la provincia por la que se presenta Aniorama, Tenerife significa el 85% de esos votos. Yo no digo que esto lo justifique, creo que son cuestiones a tener en cuenta a la hora de tomar una decisión, porque la decisión además tiene que responder ante nuestro electorado, ante lo que le prometimos a nuestra gente, y eso yo creo que por lo menos merece... Es el mismo argumentario que Ciudadanos a la hora de votar en Santa Cruz. Habían decidido durante toda la campaña que no iban a hacer a Bermúdez alcalde de Santa Cruz. No es el mismo caso. ¿Cómo que no es el mismo caso? Le preguntan, señor Estebanes, señor Díaz Estebanes, le pregunta también Carlos Artiles aquí en la mesa. Sí, porque la clave es lo que acaba de decir ahora al Le final. respondo a la cuestión de Ciudadanos porque no tiene nada que ver. Mire, entre otras cosas, Aniorama con su voto no ha cambiado el signo de un gobierno, que es una cuestión fundamental si se ve la definición de un transfugal, lo que es. Y a pago de ese voto no ha obtenido ningún cargo ni prestación, cosa que sí ha ocurrido en el caso de Ciudadanos. Por cierto, Ciudadanos efectivamente dijo que no apoyaría a Bermúdez y nadie le pidió que apoyase a Bermúdez. ¿No? Pero Ciudadanos también dijo en campaña que nunca formaría parte de un pacto que participase Podemos. Y eso sí lo han incumplido porque tienen un acuerdo hoy en Santa Cruz y en el Cabildo que no se sostendría sin el apoyo directo de Podemos. De hecho, en el Cabildo Podemos firmó la moción de censura que le hizo... Sí, pero no ostentan totalmente de acuerdo. Este no es el tema, este no es el tema. Vamos a centrarnos en lo que estamos hablando. Carlos Artiles. Es que la clave, que iba por ahí precisamente, la clave está en que al final lo que deberían hacer, al menos en teoría, lo que deberían hacer todos los que salen diputados o salen elegidos, los cargos, es hacer, digamos, caso a su electorado, es decir, el por qué se presentan y cuál es el fin por lo que se presentan y qué es lo que les respalda. Y estoy con usted, es decir, es clarísimo que, digamos, el electorado de Coalición Canaria en la provincia de Santa Cruz y especialmente en la isla de Tenerife es un electorado de centro-derecha, pero es que además la señora Orama, y ustedes lo pusieron quizás en una tesitura complicada porque la eligieron otra vez para que fuera diputada, pero ella siempre dijo que no quería ni iba a apoyar un gobierno con Podemos en medio. Es decir, es que eso era clarísimo, que la pusieron en una situación complicada era la señora Orama, que en definitiva lo que ha hecho es lo que quería su electorado, ¿no? Bien, pero Carlos, su organización política le dijo en su momento que tenía que abstenerse. Eso es un problema de su organización política. Es su organización política, es a la que pertenece ya, ella, pero, no pertenece pero los que votaron. Pero yo creo que vamos a ver, yo me imagino, hablado en conciencia y correctamente, en mi opinión. De todas maneras, una pregunta que yo hago. ¿Será su organización política la que deba administrar con respecto a sus estatutos y sus reglamentos las opciones que sean, que pueden ir desde una multa hasta lo que tú hablabas? O sea que, ¿será la organización? ¿Será la organización o pedimos la cabeza? No, yo no estoy pidiendo la cabeza de nadie, yo no estoy pidiendo. Lo que digo es que su organización le dijo que tenía que abstenerse. Sí, pero digo que su organización tiene un catálogo, su organización tendrá un catálogo dijo que iba a hacer de medidas a tomar. Entonces lo dijo. Me quedo con solamente me problema se lo puso su organización. Carlos, un segundo. Entonces me quedo nada más que con si ustedes tienen razón, que la tendrán, entonces me quedo con que la organización no hizo caso a sus electores. Efectivamente. No. Bueno, lo mismo que Ciudadanos. Que hace Pepe Moreno. Hay una pregunta breve de Ángeles para José Alberto Díaz Estebanes. José Alberto, la pregunta es, ¿qué va a pasar en la próxima votación importante? ¿Quién va a tomar la decisión? ¿La diputada Orama o lo va a tomar Coalición Canaria? Pues mire, muy fácil, la tomará Coalición Canaria, como se ha demostrado en 30 años de trayectoria política. Este ha sido un caso muy excepcional por cuestión de conciencia. Insisto, Aniorama ha cometido un error que ella misma reconoce al no haber sabido llevar a los órganos del partido el convencimiento que tenía íntimo de lo que podía y lo que debía hacer.
Y por lo tanto, y volviendo al asunto anterior, evidentemente durante toda la campaña electoral se repitió una y mil veces, incluso con esos dirigentes delante que ahora están de alguna manera exaltados, que en ningún caso formaríamos parte de un gobierno ni con Vox ni con Podemos. Sí, pero, ni con Vox ni con Podemos. Y pero la decisión fue otra. Hay una directriz del partido posterior, pero en cualquier caso, si hay una directriz del partido posterior, será el propio partido político quien tenga que decidir. Por lo tanto, consejos de los demás, con todo mi respeto, mañana... muy pocos. También, por poner otro ejemplo futbolístico, ¿ustedes se imaginan a Piqué, el del Barça, diciéndole a Zidane o a Florentino Pérez qué alineación tienen que poder o a quién tienen que fichar? Pues yo no lo entendería, y mucho menos que le hicieran caso. No, la pregunta mía era realmente si ustedes... Del enemigo al consejo, poco. Nosotros lo haremos con responsabilidad, lo haremos dando la cara ante nuestro electorado, pero sabiendo que somos responsables de nuestros propios actos. Y no lo haremos al dictado ni histérico, ni precipitado, ni interesado del resto de fuerzas políticas. Puede que mañana sepamos cuál es la medida que va a tomar Coalición Canaria después del no de Ana Oramás. José Alberto Díaz Estebanes, diputado autonómico, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias a ustedes, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Carlos Oster, que sé que querías apostillar algo de lo que se estaba hablando aquí en la mesa. No, simplemente yo, oye, manteniendo el respeto que en las decisiones de cualquier partido que no sea el mío, evidentemente no me voy a meter ahí, pero sí es cierto que durante toda la campaña ahí tenía razón Carlos. Ana Oramás ha ido diciendo que no iba a apoyar ningún tipo de nacionalismo, ni separatismo, ni aquellos que apoyaban a ETA. Coalición Canaria tuvo la posibilidad de corregirla. No la corrigió. ¿Quién apoya a ETA? No la corrigió. ¿Quién apoya a ETA? Bueno, pues Bildu, por ejemplo, evidentemente. Son partidos que han sido, desde luego, sí, han sido partidos que han estado apoyando a miembros de la cúpula de la organización. Y eso, desde luego, es apoyar al... Estaremos pendientes hace 10 años. Sí, de esa decisión. pero Bildu sigue... que tome la permanente de Coalición Canaria. Nosotros seguimos, porque ya se lo decíamos al principio del programa. El domingo Pedro Sánchez dará a conocer los nombres de sus ministros, de su nuevo ejecutivo. Va a haber, parece ser, 4 vicepresidencias. Alberto, esto ha descolocado un poco a Podemos. Así es, como tú dices, Rebeca. Este domingo, Pedro Sánchez, el recién investido presidente del gobierno, se reunirá con el rey, con Felipe VI, y posteriormente dará una rueda de prensa donde dará a conocer ese nuevo ejecutivo. Será el lunes cuando juren o comprometan sus cargos, y ya el martes será el primer Consejo de Ministros de este nuevo gobierno de coalición progresista. Como tú has dicho, 4 vicepresidencias, una política para Carmen Calvo, que será vicepresidenta primera de presidencia con competencias sobre memoria democrática y relaciones con las Cortes. Otra vicepresidencia económica para Nadia Calviño, que coordinará los asuntos económicos y la transformación digital. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, será el responsable de derechos sociales y de la Agenda 2030. Y una última vicepresidencia será para Teresa Rivera, que se hará cargo de transición ecológica y reto demográfico. María Jesús Montero será la nueva portavoz del gobierno en sustitución de Isabel Celaá y seguirá con la cartera de Hacienda. Hablando de posibles ministros, hablamos de la posibilidad de que haya un ministro canario, y el nombre que más suena es el del diputado socialista por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, de Héctor Gómez, que es militante de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista. Y hablando de otros ministros que ya están confirmados, en este caso de Unidas Podemos, tenemos que hablar, aparte de Pablo Iglesias, de Irene Montero, que ocupará la cartera de Igualdad. Yolanda Díaz hará cargo de Trabajo, el coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, asumirá Consumo, y el sociólogo de la Universidad de Berkeley, Manuel Castel, se hará cargo de Universidades. Y ayer era la diputada del Partido Socialista por Las Palmas, Elena Mañez, la que hablaba sobre este tema aquí en BTC. La escuchamos. Hay un muy buen acuerdo firmado entre Nueva Canarias y el Partido Socialista, con una hoja de ruta clara para Canarias, que recoge la agenda canaria, que recoge eso que tantos titulares ha generado, los 500 millones de carreteras que están en litigio, para que se incorpore sin ninguna duda al nuevo convenio de carreteras, y eso es una gran noticia para Canarias. Olivia Delgado, senadora del Partido Socialista por la isla de Tenerife y exalcaldesa de Arico. Muy buenas tardes. Ha visto en las quinielas, hay el nombre de un tinerfeño, en este caso Héctor Gómez. ¿Será ministro? Muy buenas tardes. Desde luego que mi compañero Héctor Gómez tiene un perfil
que le hace una persona muy ministrable. Y eso no solo sería una muy buena noticia para Canarias, sino también para España, porque es una persona muy capacitada y que puede desempeñar una gran labor, pero yo, como entenderás, la estructura del gobierno la tiene el presidente ahora mismo, la tiene en su cabeza y ya nos enteraremos. Ya nos enteraremos este próximo domingo, pero se habla, lo decía también Carlos Artiles, de 20 ministerios. ¿No son muchos? Bueno, nosotros estamos muy ilusionados con esta nueva etapa política, este nuevo ciclo, y será un gobierno con los ministerios que considere el presidente que son necesarios para desarrollar ese programa de gobierno que se ha firmado, porque España tiene muchísimos retos que afrontar y en eso estamos muy entusiasmados con esta nueva etapa y además una etapa que no va a ser una etapa fácil, ya lo estamos viendo por el debate bronco que ha habido en el Congreso a lo largo de la investidura, y por lo tanto vamos a estar centrados no solo en el trabajo, sino en el diálogo. Hay que recuperar el diálogo y hacemos además un llamamiento a esas fuerzas políticas de derecha y de ultraderecha que no abandonen el diálogo y que estén dispuestas a llegar a acuerdos de Estado para afrontar esos grandes retos que tiene nuestro país. Bueno, hay un poquito de dificultad con la conexión con Olivia Delgado. Vamos a intentar recuperarla, ahora la vemos bien, pero le voy a preguntar, mientras, por esas 3 vicepresidencias anexas que se han conocido, ¿esto no podría quitar un poquito de protagonismo, de poder a Pablo Iglesias, que también va a ostentar otra vicepresidencia? Bueno, la tercera vicepresidencia que se ha conocido es para nosotros clave, no solo para el Partido Socialista, sino también para Podemos. Y un perfil como el de Teresa Rivera para transición ecológica y para precisamente ese reto que tiene nuestro país y pueblos como Arico, en el que estamos hoy, o muchos municipios de las Islas Canarias, que es el reto demográfico, es una vicepresidencia no solo importante, sino también necesaria. Y entonces hemos puesto en la agenda de ese gobierno, con esos ministerios y en este caso esas vicepresidencias, pues lo que estamos diciendo, a lo que le estamos dando importancia. Y la transición ecológica para nosotros es muy importante y para este país también. Claro, todos los cargos tienen que ser importantes, todos los cargos tienen que ir a dar el do de pecho, porque si no, ¿de qué van a cobrar? El problema es que son 20 ministerios, señora Delgado. 20 ministerios, este país no ha tenido nunca tantos ministerios ni tantas vicepresidencias como tiene en este gobierno. Da la sensación, yo como ciudadano, que no soy de ninguno, es que hay que repartir mucho cargo entre muchos partidos que conforman esa mayoría para poder sacar adelante muchos temas. Entonces hay que contentar a mucha gente, por eso hay tantos ministerios. Yo todo lo que usted ha dicho lo suscribo, porque es tan general que podría servir para ministerios e incluso hasta para casas, si usted me quiere decir. Ahí me da la sensación de que este es un reparto que hay que hacer para contentar a muchas familias que conforman el actual pacto de gobierno, que no llega ni siquiera a la mayoría, porque otra cosa es que tuvieran mayoría para sacar un presupuesto adelante, por ejemplo, que yo no sé cómo lo van a hacer. Bueno, yo respeto su opinión, pero lo que podía sí ser de otra manera. Yo respeto, todo el mundo nos respetamos, de estas tres grandes, la solvencia de estas 3 grandes mujeres y el papel tan importante que van a tener en este gobierno, porque reitero, los retos son muy importantes. Y lo que pase, lo que haga y las políticas que implemente el gobierno en estos años en el tema de la transición ecológica va a marcar un antes y un después. Y no hay ni un segundo más que perder. Durante muchos años esa política fue muy abandonada por el Partido Popular, de hecho, que siguen negándolo, y vemos como la ultraderecha incluso lo cuestiona, ese cambio climático. Y por lo tanto, nosotros estamos muy contentos con esas 3 vicepresidencias y que sean los ministerios que tengan que ser. Bueno, pues Olivia Delgado, senadora del PSOE por Tenerife, gracias por estar con nosotros, alcaldesa de Arico, pendientes al domingo a esos nombramientos de Pedro Sánchez.
Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, Le doy la palabra porque ha nombrado al Partido Popular, ha Hombre. dicho que ustedes cuestionan el cambio climático. No, nosotros no cuestionamos absolutamente nada. Eso son cortinas de humo que quiere poner ahora mismo la izquierda para ocultar lo que realmente está pasando actualmente en España. Ese pacto con independentistas, y aunque a Ángeles le parezca que no, aquellos que apoyan y apoyaron a aquella banda terrorista que se llama ETA, que hoy están y que no han pedido perdón aún en el Congreso de los Diputados, y que hay una situación muy grave hoy en España, que es una situación en la que lo que se está pidiendo es la independencia de determinadas comunidades autónomas, donde viene con las políticas que está anunciando también el Partido Socialista y sus socios de la izquierda, un previo a una crisis económica. Y ya estamos viendo el número de desempleados que existe actualmente en España, que va siguiendo incremento. Carlos, ¿ese PSOE del que hablas en Madrid es el mismo con el que pactó el PP en Lanzarote y La Palma o es otro distinto? No, estamos hablando, Pedro, hay pactos de gobierno, pero es que los acuerdos del pacto de gobierno que hay en Lanzarote o hay en otros sitios no son los pactos de gobierno que ahora mismo está actualmente. Una descripción del PSOE que parece que el PSOE de Canarias es otro distinto. O es que no nos acaban de subir los impuestos ahora aquí en Canarias, ese pacto de la progresía que dicen que son ustedes con dos pactos. Pero vamos a centrarnos también, en ese nuevo ejecutivo, por favor. El contenido del pacto de gobierno. Y el del PSOE también un pacto de gobierno. Y hemos frenado eso. En el doble ejecutivo. No vamos a permitir eso. No lo vamos a permitir. Dos gobiernos. Carlos Pedro, vamos a leer ese titular de nuevo, porque el anuncio de esa cuarta vicepresidencia ha descolocado, sin duda alguna, a Podemos. Me gustaría comentarlo aquí en la mesa. Ahí están viendo ese titular. Han creado una crisis ese nuevo ejecutivo. Que han creado una crisis en el pacto ya entre Podemos y... ¿Esto ha abierto también una crisis? Sin duda alguna, porque está claro que está queriendo Pedro Sánchez debilitar la posición de Pablo Iglesias, que se ha convertido casi en un copresidente, más que vicepresidente, y lo ha tenido que diluir. Carlos, pensar que esto va a ser pacífico es un poco de ingenuos, ¿no? Evidentemente, esto va a ser complicado, y desde luego que tiene que nombrar a muchos cargos porque tiene que dar contentar, desde luego. Y no por la derecha económicamente, Ángeles. ¿Cuánto va a salir económicamente? Vamos a ver qué resultados tiene. Vamos a ver qué resultados tiene con los trabajadores pobres que dejaron ustedes. Vamos a ver qué resultados tiene con esos contratos de un día y de 3 días. 15.000 del último mes de diciembre que se hicieron en Canarias tenían una duración de un día. No me escondas la auténtica realidad de la que vivía España. Dependencia, y hemos recuperado la economía española generando empleo. Oye, Carlos, que se salió de la crisis. Es que lo sabe mejor que nadie. Que se salió de la crisis a cosas a la vez, no de las clases más desfavorecidas. Al contrario, hemos generado empleo. ¿Y qué está haciendo ahora? Destruyendo empleo. Pero un empleo que no te saca de Te voy a los datos objetivos. Es que son datos. Más vale tener empleo a no tener. La composición de un gobierno no debería... Todos a la vez no, por favor. Las necesidades. Ángeles, Pedro, todos en la mesa. Hablen por turno, pueden debatir, pueden de verdad interpelarse, pueden interrumpirse, pero con un orden, por favor. La composición de un gobierno no debería depender de las necesidades de un país, de las necesidades de contentar un pacto. No debería, pero decía antes Pepe Moreno, creo que era Pepe Moreno el que decía, hay que sacar unos presupuestos adelante, ¿verdad? Esa va a ser una tarea bastante ardua. Vamos a hablar de ello, se lo vamos a preguntar a un hombre que sabe de cuentas, de números, al vicepresidente del Gobierno de Canarias y también consejero de Hacienda, Román Rodríguez, que está esta tarde con nosotros. Señor Rodríguez, en tan solo unos segundos le vamos a preguntar por esas cuentas estatales y sobre todo, ¿qué espera Canarias de esas cuentas? De que se cumpla esa agenda canaria. Se lo preguntamos a la vuelta de publicidad. Regresamos en nada. Ya estamos de vuelta, estamos hablando de este nuevo Ejecutivo formado por el Partido Socialista y Unidas Podemos, y uno de los principales desafíos que tiene por delante es sacar unos presupuestos. Bea. Así es, Rebeca. El nuevo gobierno trabajará contrarreloj para sacar las cuentas de este año 2020. Tendrá que negociarlo con los grupos parlamentarios y lograr que le den luz verde. Vamos a repasar algunas de estas medidas del gobierno de coalición. Por ejemplo, en el impuesto de la renta de las personas físicas van a pagar más las personas que ganan más, y a través de esta medida prevén recaudar unos 800 millones de euros. Lo mismo va a pasar con las grandes empresas, que tributarán más vía impuesto de sociedades. En este concepto prevén recaudar 1.776 millones de euros, unos 2.000 millones de euros a través de la tasa Google y del impuesto que se pretende cobrar a la banca. Hay más medidas porque se va a poner especial atención en la lucha contra el fraude. En estos 4 conceptos se prevé recaudar alrededor de unos 6.000 millones de euros. Esto por un lado.
porque en el concepto de gasto tenemos que tener en cuenta que se pretende subir las pensiones, el salario mínimo interprofesional, el salario de los funcionarios, teniendo en cuenta ese aumento en las partidas de sanidad y educación públicas. Y entonces aquí surgen preguntas, ¿se va a poder cumplir con estas cuentas o todo es una especie de brindis al sol? Y ahora vamos a hablar de la agenda canaria. Para Canarias no es importante solo que se reconozca, sino que se cumpla con el nuevo REF y el nuevo estatuto para las islas. Más aspectos importantes en esta agenda canaria son el convenio de carreteras, el convenio de empleo contra la pobreza también en las islas y los convenios en aguas. Y otra cuestión importante, se va a luchar porque se tope, porque se ponga un límite en los precios de los billetes de los residentes en las islas, ya que a pesar del aumento de la bonificación de la subvención de este 75%, no se ha logrado cumplir con el objetivo. Escuchamos al diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, que habla de por qué han dado sí al nuevo Ejecutivo y cuestiona el no de Coalición Canaria. Hemos ido intentando avanzar, lo importante es que haya un documento fuerte que obligue al gobierno de turno, en este caso el Partido Socialista, y ahí hemos tenido tiempos distintos y visiones pues que no han sido las mismas. Bueno, pues esto, yo no me alegro de esto, se lo puedo garantizar. Román Rodríguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias, también consejero de Hacienda, gracias por estar con nosotros. ¿Va a haber presupuesto, en primer lugar, señor Rodríguez? Bueno, buenas tardes. Lo primero es que tenemos gobierno y eso es una buena noticia porque llevamos año y medio con un gobierno de facto en funciones y sin un instrumento básico para la acción gubernamental, es sin ley de presupuesto. Por lo tanto, se ha despejado esa duda, no hay terceras elecciones a corto plazo y este gobierno tiene muchas tareas por delante. Desde luego, una de las más importantes e iniciales tiene que ser articular un proyecto de ley de presupuesto para el año 20. Yo creo que será una de las primeras tareas, no será sencillo, cuando no se tiene mayoría en el gobierno pues hay que hablar y pactar y supongo que se emplearán a fondo para garantizar la mayoría parlamentaria pertinente para disponer de una ley de presupuesto que es imprescindible. Nosotros modestamente reclamaremos pues lo que le corresponde a Canarias y eso significa que los programas presupuestarios, económicos y sociales que se recogen en el REF y que conquistamos en el año 17 y 18 porque fuimos imprescindibles para esa mayoría parlamentaria se mantengan o mejoren. Por lo tanto, vamos a esperar a la iniciativa del Gobierno de España, del nuevo Gobierno, para discutir esa primera gran ley que tendrá que ser la ley de presupuestos del año 20. ¿Qué cuestiones canarias tienen que estar en esos presupuestos sí o sí, señor Rodríguez? Bueno, sin duda ninguna, no va a haber, digamos, en el primer año con alta probabilidad un cambio del sistema de financiación autonómica, que es una de las grandes tareas más complejas de este gobierno. Si se pusiera sobre la mesa este nuevo modelo de financiación autonómica, exigiremos que los recursos fiscales del REF no contabilicen en la cesta de impuestos que garantiza el nuevo sistema de financiación. Este es un tema fundamental, el más importante, el más estratégico, el que más consecuencias tiene. Por lo tanto, si hubiera este año, que algunos dicen que se va a plantear un nuevo sistema de financiación, tendremos que sacar los recursos del REF de la bolsa de impuestos y esta será una gran tarea. Si no hubiera financiación este año, vamos a exigir que la disposición transitoria de la ley de presupuesto del 17, que nos permite acceder a un fondo muy importante que es el de competitividad y que por tanto accedemos 600 millones de euros más que no teníamos el año 16 y por lo tanto esta es una gran condición. Vamos a intentar que ese presupuesto, cuando tengamos elementos de juicio, pues recoja los programas para invertir en infraestructuras educativas, en infraestructuras turísticas, por supuesto en materia de carreteras, donde la segunda parte del convenio que estaba en discusión lo hemos recogido en el acuerdo, de manera que los segundos 500 millones no reconocidos por la Administración General del Estado estarán en una adenda en el convenio vigente. Por supuesto tendrá que haber recursos para luchar contra la pobreza, sin duda ninguna para el agua de riego agrícola, para la depuración de agua, para abasto y ese largo etcétera de programas sociales y económicos que están recogidos en el REF y que hay que darles continuidad y que también hemos condicionado ese acuerdo
a estas cuestiones, entre otras muchas, entre 50 condiciones que hemos puesto en ese acuerdo que hemos suscrito con el Partido Socialista Obrero Español. Señor Rodríguez, buenas tardes. De todas maneras, yo a usted lo considero mucho más pragmático, por ejemplo, que el propio presidente del gobierno. Usted, que es el que lleva las cuentas, ¿usted cree de verdad que todos esos millones, los cientos y cientos de millones, que era la frase concreta de Ángel Víctor Torres el día de que era elegido Pedro Sánchez como presidente del gobierno, ¿usted cree que realmente vendrán? ¿O todo eso está en un veremos? Porque le acabo de oír un listado de cosas que es casi las mismas que yo pido cuando pongo la primitiva. ¿Usted cree realmente que ese dinero vendrá, que estará significado en los presupuestos generales del Estado? Bueno, primero habrá que ver el marco presupuestario que plantea el Gobierno de España. Hay una revisión fiscal que plantean. Tengan en cuenta que los compromisos que adquiere el programa de la coalición electoral no es para un año. Los compromisos que adquiere el Gobierno de España en su programa es para los 4 años de legislatura, pero yo creo que aspirar a tener 42 millones para el plan de empleo, 42 millones para el plan de infraestructuras educativas, tener 30 millones para pobreza, tener 8 millones para el agua de riego agrícola, mejorar la financiación de carreteras sobre el convenio actual, yo creo que es perfectamente posible en un marco presupuestario que mejore en algo el último de los marcos presupuestarios, que fue el del año 18. Bastaría con consolidar las cantidades que conquistamos en ese presupuesto para dar respuesta a lo que acaba de decir. Lo que acaba de decir, señor Rodríguez, no suma más allá de 200 millones de euros. ¿Se conforma con eso? No, es que van a ser 250 millones, pero son una cantidad... Entonces le sobraban cientos al señor Torres. Le sobraban algunos cientos, porque él dijo cientos, no, él dijo hasta 3 veces, dijo cientos y cientos. Bueno, son casi 300. Ya sobraba algunos cientos, pero de todas maneras, a mí me parece que lo que nos está diciendo Román Rodríguez nos lleva un poco, nos pone en la realidad de hasta dónde podemos llegar, porque también hemos oído que Europa ha dicho que estos presupuestos tienen que ir a menos, no pueden ir a más. Tenemos 20 ministerios, no sé, a mí me da la sensación de que tenemos demasiadas cosas en el aire y un poco nos está poniendo el señor Rodríguez sobre el aviso de hasta dónde se pueden llegar. Yo creo que no debemos especular demasiado, ¿no? No sirve de mucho pensar cómo va a comportarse la realidad. Sabemos que hay unas condiciones, hay un nuevo gobierno que no tiene mayoría parlamentaria, es un gobierno investido con las reglas democráticas, el candidato que ha salido es el que propuso el jefe del Estado. Ese gobierno tiene un programa que yo he estudiado con detalle, tiene acuerdos puntuales con otros parlamentarios para sustentar la investidura y por lo tanto tendrán que dialogar mucho. El marco presupuestario lo tiene que establecer el Ministerio de Hacienda del Gobierno de España, la revisión fiscal debe contribuir a ese tema y cuando tengamos ese marco presupuestario, pues todo el mundo va a pelear por mejorar su posición. Nosotros creemos que hemos consolidado derechos que deben ser respetados, nosotros hemos condicionado la investidura al respeto de la agenda canaria, que fue con la que concurrimos a las elecciones y por lo tanto hemos trasladado al acuerdo los contenidos del programa electoral con el que nos presentamos. Creemos que hay condiciones para que este gobierno salga adelante y que esa ley de presupuesto la discutiremos y la veremos. Nosotros vamos a ser muy vigilantes, vamos a ser exigentes. Sabemos, porque la historia lo pone en evidencia, que los gobiernos de España con respecto a Canarias siempre se olvidan si no hay alguien tirando del asunto, si no hay alguien exigiendo respeto a nuestros derechos. Claro, pero... De manera que nosotros haremos ese papel sin duda ninguna, ¿no? Claro, pero si esto es así, señor Rodríguez, ¿cómo se explica el no de Anoramas en la investidura, no siguiendo, ya no atendiendo al interés del partido, sino al interés de Canarias? Pues lo tiene que explicar ella, es ella quien ha decidido votar en contra de este gobierno, no por el programa de Canarias, no por los asuntos de la agenda canaria, sino por razones ideológicas. Se sabe que su posición es distinta a la que decidió su partido, que buscó un punto de encuentro con la abstención y que al final pues, fue desobedecido, y eso lo tiene que resolver Coalición Canaria y lo tiene que explicar la señora Oramas. Yo no soy nadie para entrar en asuntos internos de otro partido, lo que digo es que nosotros hemos defendido el diálogo con el Partido Socialista Obrero Español, los contenidos del programa, hemos colocado ahí lo sustancial de ese programa. Nuestra voluntad es de seguir en esa unidad de acción con Coalición Canaria, porque en el programa estamos de acuerdo, lo hicimos
conjuntamente y por lo tanto seguimos abiertos a la cooperación para que ese presupuesto, seguramente de las primeras acciones relevantes del nuevo gobierno, se respeten nuestros derechos y mantenemos abierta pues la cooperación para que con ese programa como referencia los nacionalistas canarios defendamos a esta tierra en las Cortes Generales, porque si no nadie lo hará y por lo tanto los asuntos de otras organizaciones los deben arreglar ellos conforme a sus reglas y por lo tanto bastantes problemas tienen con lo que ha ocurrido como para que yo me meta en asuntos que no son de mi estricta responsabilidad, ¿no? Hombre, ya que ha preguntado Bueno, pues, por eso Rebeca, yo es que no me quedo con la gana de decir, ¿a usted le beneficia o no el no de la señora? Digo, Muy breve, porque nos tenemos la que ir. reunificación del nacionalismo, esta actitud. Y el sí, se ha vendido de gratis casi, porque hemos sacado lo que ya teníamos. No, pero... A ver, que responda el señor Rodríguez. Es que no tiene sentido. No, lo que no tiene sentido es opinar sin leerse los papeles. Eso es lo que no tiene sentido. Que no son públicos tampoco, señor Rodríguez, no son públicos en los acuerdos. Pero entonces, pues si son públicos, usted sabrá que lo que hemos puesto en el acuerdo es lo que dijimos en la campaña electoral. ¿O le parece que se puede negociar cosas que no están en el programa electoral? Nosotros hemos colocado en la negociación con los socialistas nuestro programa electoral. La gente te vota por el programa electoral y con el programa electoral en la mano hemos llegado a un acuerdo donde el 90% de sus contenidos están citados en formulación de acuerdo, porque esto no es un programa electoral, sino un acuerdo político. Por lo tanto, lo que estamos defendiendo ahí es que el Estatuto de Autonomía se desarrolle. El Estatuto existe, pero hay que desarrollarlo. Hay estatutos que no se han desarrollado 40 años después. Hay leyes que existen y que no se cumplen. Y por lo tanto, lo que estamos planteando es asuntos tan relevantes como resolver el conflicto de carretera, desarrollar el Estatuto de Autonomía. Claro. No, que nos tenemos que ir, Sí. La cesta de impuestos Pues, señor... y ese largo etcétera de asuntos. Las cosas están claras, están por escrito, pero opinar sobre estas cuestiones hay que tener toda la documentación si uno quiere ser riguroso. Ahora hay que... No, ahora tiene... No, sobre la unidad le preguntaremos. Ayer estuvo con nosotros también el señor Quevedo, le preguntamos sobre eso. Pero, va a haber unidad, van a trabajar juntos en Madrid. Está hablando el señor Rodríguez, Román Rodríguez. Ojalá que quede todo plasmado en esos presupuestos, sean muy buenos para Canarias. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias a ustedes, buenas tardes. Muy buenas tardes. Es que me piden paso desde los servicios informativos. Pepe, vamos a saludar a Fátima Plata. Fátima. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rebeca. Vamos a empezar este avance informativo con una noticia de interés para todos los pensionistas de Canarias, porque los pensionistas canarios con rentas por debajo de los 18.000 euros al año no tendrán que pagar el copago farmacéutico. Así se acordaba hoy en el Consejo de Gobierno. El Ejecutivo ha anunciado que la próxima semana va a aprobar un decreto ley para eliminar el copago farmacéutico a los pensionistas con esas rentas que sean inferiores a los 18.000 euros. Esa fórmula, la del decreto ley, estará vigente hasta que el Ejecutivo estatal elimine el copago farmacéutico, ya que es una competencia estatal. Y más asuntos, porque el Consejo de Gobierno ha analizado la próxima creación de una autoridad canaria de la competencia, una autoridad que va a luchar contra los monopolios y los oligopolios. Incorporar un complemento a los pensionistas de menos de 18.000 euros vinculada a un gasto farmacéutico, que es en sí lo que se está estudiando como lo mejor para ahora mismo para los pensionistas canarios. Y hay fecha para conocer al nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez. El próximo martes 14 de enero se va a celebrar el primer Consejo de Ministros de ese nuevo Gobierno. Está previsto que el domingo Sánchez comunique al Rey la composición del nuevo Ejecutivo y comparezca después ante los medios de comunicación. El lunes 13 tendrá lugar la toma de posesión de los ministros y el intercambio de carteras. Y la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia del exentrenador de atletismo, Miguel Ángel Millán, condenado por delitos continuados de abusos sexuales, desestimando, por tanto, el recurso de casación interpuesto por el acusado y lo condenan a pagar las costas del juicio. Se ratifica, por tanto, la condena establecida por la Audiencia Provincial de 15 años y medio de prisión. En el barrio de Ladera Alta, en Las Palmas de Gran Canaria, una mujer ha sido detenida este miércoles tras presuntamente intentar acabar con la vida de su madre, encerrándola en una habitación y después incendiando la vivienda. Fueron los vecinos quienes, tras escuchar los gritos de la mujer, consiguieron sacar de la vivienda a esta por la ventana. La víctima ha declarado ante la policía que fue su propia hija quien ha intentado matarla. Esta enseguida fue detenida y ya se ha abierto una investigación para aclarar cómo ocurrieron los hechos.
Y nos vamos hasta el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. Allí se va a inaugurar esta noche el 36º Festival de Música de Canarias. Radio Televisión Canaria ha dedicado durante todo el día de hoy una programación especial con ese motivo, y a las 6:25 esta casa va a conectar en directo con el auditorio para llevarles hasta sus hogares el preámbulo de esa inauguración. Y allí en el Auditorio de Alfredo Kraus está nuestro compañero Paco Luis Quintana. Cuéntanos. ¿Qué tal, Fátima? Muy buenas tardes, ya noches aquí. Estamos en la entrada principal, es esta justo aquí atrás, de este Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria, sede oficial de la Orquesta Sinfónica de la isla. También lo es sede oficial, una de ellas, de este Festival Internacional de Música de Canarias. 36 ediciones a lo largo del 37 años que tiene de historia este festival. La obertura de esta gran cita corre a cargo de la Philharmonie Orquesta de Londres. Nos han prometido un repertorio romántico, ha dicho el director de esta orquesta, y también piezas clásicas como corresponde. Esta sala sinfónica, por cierto, va a estar completamente llena, vendidas las 1.650 localidades que tiene, por cierto, una de las salas con mejor calidad acústica de todo el país. Nosotros hemos estado aquí durante toda la jornada en conexiones con todos los informativos de los servicios informativos de esta casa, también Canarias Radio, que por cierto ha hecho un programa en directo de Roscas y Cotufas, dirigido y presentado por Kiko Barroso, donde el presidente de Canarias, lo van a ver enseguida, ha sido entrevistado por un grupo de reporteros de nivel, ya quisiéramos muchos, son un grupo de colaboradores habituales de síndrome de Down del programa, y le han preguntado al presidente pues sobre todo cuestiones de música, también cuestiones de política. Por cierto, lo tendremos aquí en este set que hemos desplegado en el auditorio para hablar con él, con Ángel Víctor Torres, de música y de la actualidad política también, pero también con el resto de protagonistas del mundo cultural y social de Canarias, con esta cita tan importante, lo sabemos, que es para la agenda cultural y para los miles de melómanos que hay aquí en el archipiélago. A las 19:25, 7:25, especial informativo para dar ese preámbulo minutos antes de que abra oficialmente esta 36ª edición del Festival Internacional de Música de Canarias. Pues muchas gracias, Paco Luis, lo acaban de escuchar. A las 7:25 comienza ese programa especial para contarles todos los detalles de ese Festival de Música de Canarias. Nosotros regresamos con toda la actualidad, lo haremos puntuales a las 8:25. Y ahora se quedan ya con el programa Buenas tardes Canarias, Rebeca. Muchísimas gracias, Fátima. Ese especial comenzará justo cuando acabe este programa. BTC, sigan con nosotros porque estamos hablando de ese nuevo ejecutivo formado por el PSOE, también por Unidas Podemos, una formación que ha entrado por primera vez en democracia en el gobierno, fundada, liderada por Pablo Iglesias, un hombre que rompía a llorar el pasado martes, el político de la goleta que ha pasado de profesor universitario a convertirse en vicepresidente del gobierno. Este es Pablo Iglesias Turrión, líder de Unidas Podemos hoy en día. Pero, ¿cómo era hace unos años? Estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid. En 2008 dio su primera clase como profesor, pidiendo a los alumnos que se pusieran de pie en sus asientos, imitando el "¡Oh, capitán, mi capitán!" de Robin Williams en el Club de los Poetas Muertos. Un par de años después, el entonces profesor está muy presente en un escrache de sus alumnos. Rosa Díez, diputada de UPyD, quería dar una charla en la universidad, pero justo antes sus alumnos le enseñaban una tarjeta roja. Usted no es bienvenida y nos gustaría que no viniese nunca más. 15 de mayo de 2011. Las plazas de todo el país se llenaban de indignados contra el binomio político PP-PSOE y el dominio de los bancos. ¿Fue este el origen de Podemos? Y en 2013 se convirtió en analista político en muchos debates televisivos de programas nacionales, como nuestros analistas Carlos Sosa, Teresa Cárdenes o José Miguel Fraguela, entre otros. Y en 2014, junto a su amigo Íñigo Rejón, fundan Podemos. El cielo se toma por asalto. Bienvenidos a la Asamblea, si se puede. Se presentan a las elecciones europeas y logran 1.200.000 votos. Podemos no nació para ocupar un papel testimonial. Nacimos para ir a por todas. Y poco a poco consiguieron tener más representación, 71 diputados en el Congreso, hasta que un día sus caminos se separaron.
¿Y dónde está ahora mismo Errejón? Pues volvió a fundar un nuevo partido nacional, Más País, tras su ruptura con el que era su amigo. Bueno, ya no tan amigo. Y en las elecciones del 10N se tuvo que conformar con 2 escaños. Ahora, Pablo Iglesias se postula como el vicepresidente social del nuevo gobierno de coalición progresista. ¿Quién se lo iba a decir a aquel profesor universitario? Pedro, ¿quién se lo iba a decir a ese hombre que el martes lloraba como un niño, cuando se conocía que salía adelante la investidura? Bueno, ese hombre es el mismo que hace 1 año y 1 mes exactamente, el día de la noche de las elecciones andaluzas, decía que había que salir, había que movilizar a la gente porque no le gustaron los resultados electorales. ¿Saben qué ha cambiado? Ha cambiado solo una cosa, que ahora está en el poder. Exactamente. Todo aquello por todo aquel buen fin por el que nació el movimiento 15M, que fue un movimiento maravilloso que revolucionó la forma de hacer política en España, está completamente diluido en un partido en el cual al final lo único que ha imperado es el llegar al poder a toda costa. ¿Crees que ya no representa ese movimiento? Por supuesto que no, pero no nos olvidemos de un dato, no nos olvidemos de un dato que es fundamental. Podemos, cada vez que se ha presentado a unas elecciones, empeora sus resultados anteriores. O sea, no tiene el respaldo del electorado y cada vez tiene menos. Sí, pero ahí está gobernando. Claro, porque es lo curioso. Con los peores resultados de su historia, ahora mismo están en el poder. Pero Son la 4ª fuerza política de este país. Lo sustancial de todo esto no es el programa que ellos pretenden llevar a cabo. ¿Cuál? No es lo sustancial, el programa que presentó sustancial Pedro Sánchez en su primera comparecencia. El programa de Pedro Sánchez no tiene nada que ver con el de Pablo Iglesias. Aquí parece. Lo sustancial es llegar al poder. Hombre, nada más. Vamos a que termine, Ángeles, por favor. Eso será él y otros más, a lo mejor, no lo sé. Pero lo sustancial en esto, lo que nos debe preocupar, y yo creo que le debe interesar, y le interesa a la ciudadanía, es qué va a pasar con mis problemas con el trabajo, qué va a pasar con mi pensión, qué va a pasar con mi salario que cobro 900 euros y a lo mejor ahora me lo van a subir. Y eso ¿Qué va a pasar con la sanidad? Porque tenemos, vamos a ver, porque esto es una democracia. Déjeme hablar, porque esto es una democracia y hay un partido que ha ganado unas elecciones y el rey ha propuesto a este partido que forme gobierno, y este señor que ha ganado las eleccionnes pues ha elegido a sus socios y me parece que es perfectamente democrático. Y no sé, Carlos, déjame decir una cosa, y no sé por qué razón es criticable o es una barbaridad el criticar un discurso del rey, y sí es lícito decir una serie de insultos y una serie de barbaridades a un señor que ha ganado unas elecciones. No es lícito, Nunca. Vamos a ver. Yo no defiendo eso. A ver, no se lo estoy diciendo al representante del partido de donde salieron algunos. Habla, Carlos. Por eso lo pregunto, porque parece que el rey al que nadie ha elegido es... Perdona, bueno, me parece lo que está diciendo desde luego una aberración. El rey es la primera figura de España. El rey... Una aberración, y el presidente del gobierno que hemos elegido... Bueno, el presidente del gobierno, perdona. Estamos hablando del rey de España, de la unidad de España y de la Constitución española, que es lo que nos hemos marcado. El presidente al que hemos elegido en las elecciones en una democracia, Ángeles, eso no es sagrado. Yo no te puedo interrumpir, tú a mí sí. Vale, perfecto, oye, estupendo. Eso es la tolerancia de la izquierda. Mira, lo único que... No, es que es así, claro, cuando habla el Partido Popular no podemos decir nada. Estamos hablando de la figura del rey, estamos hablando de víctimas del terrorismo, estamos hablando de la unidad de España, estamos hablando de quitar los independentismos, estamos hablando de muchísimas cosas que atentan contra la unidad de España y contra los principios básicos que nos marcamos hace muchos años aquellos que configuramos la Constitución española, aquellos que creemos en la democracia y aquellos que apoyan a países como en Venezuela, como en Cuba, en sitios donde se está viendo una gran opresión, y tú lo sabes perfectamente, y esos son justamente los que están gobernando hoy España. ¿Tú te crees que eso es bueno para España? ¿Tú te crees que eso es bueno para España? Carlos, con ese panorama que dibujas, sigo sin entender qué hacen ustedes para Pedro, se lo vamos a preguntar. Y en La Palma con ese partido. No logro entender. No sé qué tendrás que ver tú en Lanzarote que tanto te interesa, pero Carlos, me interesa a mí Lanzarote. El PP no tiene un pacto en Lanzarote. No lo sabe. Madre mía, no hay un pacto en Lanzarote y en La Palma, PP-PSOE. Es el partido que estás definiendo. Tira los raquetazos para otro lado, lo que tú quieras. Pero ahora... Carlos, es muy difícil llevar la mesa así. Yo modero, yo marco los turnos. Pedro, por favor, porque tenemos a Victoria Rosell esperando, y le quiero preguntar también si desde Unidas Podemos, señora Rosell, muy buenas tardes, se sienten atacados cuando se habla de terrorismo, de separatismo, de comunismo. Hola, muy buenas tardes. No, yo creo que la gente no es tonta y sabe perfectamente que ni el rey es del Partido Popular, ni de Vox, ni las víctimas del terrorismo
que la verdad es que ya podían dejar de explotarlas o de añorar aquella época que nadie más añora, salvo ellos en el debate político, son suyas, ni las... O sea, lo que están diciendo es alarmar a la gente. ¿Y saben lo que pasa? Que cuando deslegitimas las instituciones diciendo presidente ilegítimo, diputados ilegítimos, gobierno ilegítimo, ¿a qué estás llamando a la gente? A la no democracia, porque eso es más terreno de Vox, y me parece a mí que el Partido Popular, que está muy nervioso, ahí se está perdiendo. Luego es muy difícil recuperar el crédito de esas instituciones, y se lo dice una persona que lleva en las instituciones, aunque sea en el Poder Judicial toda la vida. La gente, o sea, las instituciones necesitamos la confianza de la ciudadanía, y la ciudadanía necesita creer en lo mínimo de esto, porque lo contrario es apelar a las dictaduras. Lo que es bueno para España no lo define el PP, ni Carlos Stern ni nadie. Lo que es bueno para España lo decide la ciudadanía española, y esto es lo que ha decidido. No les gusta, pero más vale que hagan ya un poquito, se hagan ya la idea de que perdieron las elecciones el 10 de noviembre, de que no han dado su brazo a torcer con ninguna de las posibilidades de gobierno, ni siquiera con una abstención, que es lo que se le ha pedido a Esquerra, que no se le ha pedido matrimonio, se le ha pedido que se abstengan en la investidura y que se aprueben los presupuestos generales del Estado para desbloquear. Pero, señora Rosell, vamos a centrarnos en la figura de Pablo Iglesias, porque él decía ayer que no se va a olvidar de dónde venimos, pero hay mucha gente que opina que el partido ha cambiado, que se ha aburguesado, que ya no es el mismo que defendía y que lideraba ese movimiento ciudadano del 15M. Usted ha estado con él desde el principio. ¿Ha cambiado? Yo creo que la institucionalización fue un paso que se discutió muchísimo en los círculos de Podemos, en el 15M previamente, en movimientos como Democracia Real Ya, porque efectivamente era un paso que al fin y al cabo, bueno, pues algo sí te cambia. Yo estoy rodeada de, o sea, la judicatura, por ejemplo, está llena, tiene un 25% en su día, en el 85%, de abogacía laboralista, que es verdad que democratizó mucho una judicatura franquista, que lo era evidentemente hasta el 78, pero que se institucionalizó y digamos que se templó. Querían todos los derechos de los trabajadores, lo tenían clarísimo, y sin abandonar sus principios, claro, tuvo que acercarse a la lealtad institucional cuando formas parte de un órgano colegiado, que a mí en eso los tribunales se me parecen mucho al gobierno, ¿no? Porque cuando no hay acuerdo entre 5 y tienes que sacar una sentencia, incluso aunque tengas un voto particular, luego la voluntad que se ha formado es la de todos, ¿no? Es la pero reconoce... No coincida exactamente con la tuya. Entonces yo creo que se cambia porque efectivamente se alcanzan cotas de poder en las que ya no representas a tus votantes, representas a España entera. Aunque el PP o Vox se empeñen en decir el presidente de ese gobierno o Pedro Sánchez del PSOE, Pedro Sánchez ya es el presidente de todos los españoles, y cuanto antes lo acepten mejor. Pues es un poco le ha pasado a Pablo. La institucionalización es un proceso por el cual cedes muchas cosas, entre ellas evidentemente radicalidad, a cambio en parte también de lealtad institucional. Mientras no abandones tus principios, yo creo que es lícito, y que evidentemente todos los partidos políticos lo que pretenden es una cuota de poder que les permita llevar adelante su programa. Es que decir lo que pretenden es el poder, no es deslegitimarlo, es precisamente reconocer que lo que querían se ha conseguido, ¿no? Ya trabajo por delante. Malo pretender el poder. Claro, quédese con nosotras, señora Rosell, porque está en Canarias el periodista Carlos Herrera, de Herrera en COPE, realizando su programa. Ha sido, por cierto, muy crítico con ustedes, con la formación Unidas Podemos, y Willy esta mañana ha estado con él. Vamos a escucharlo. Pues Rebeca, así es, estamos con Carlos Herrera. Buenas tardes, gracias por recibirnos. Buenas tardes, hola. Bueno, ¿qué le parece lo que estamos viviendo? ¿Qué valoración nos hace de este nuevo gobierno? Lo que estamos viviendo, ¿dónde? En el nuevo gobierno. En España. Pues el nuevo gobierno no lo sé, porque hasta que no empiece a funcionar, sobre el papel pues tiene una cuestión elementalmente pintoresca, pero efectivamente conviene no ser apocalípticos o asustadizos en especial, porque el ejercicio del poder, aunque es verdad que desde él se pueden hacer barbaridades, también modera mucho. Y a los gobiernos hay que juzgarles por las cosas que hacen, no por las cosas que pueden llegar a hacer o que dicen que a lo mejor van a hacer. Así que si esta misma pregunta me la hace dentro de unos meses, cuando hayamos visto el BOE, entonces podré decir, me parece más o menos arriesgado, más o menos adecuado, más o menos inadecuado, sobre el papel. Es un gobierno
inestable, en principio, y es un problema y es un gobierno que plantea muchas incógnitas. Es decir, estamos ante lo desconocido en democracia, que es un gobierno en coalición, con comunistas en su seno, etcétera, etcétera. Y que bueno, pero yo creo que la pregunta la pospongo para dentro de 4 meses. Pero le veo optimista. No, lo que no se puede ser es apocalíptico. Es decir, apocalíptico porque el apocalipsis pasa una vez nada más. Después del apocalipsis ya no hay nada. No se puede estar viendo el apocalipsis todos los días y creyendo que va a caer sobre nosotros una lluvia de azufre permanente, porque seguramente no va a ser así. Que es el gobierno que necesita España en estos momentos. Yo creo que desde luego con los programas económicos que han presentado, no. Y con alguna que otra extravagancia que han presentado, no. Y con los condicionamientos de pactos misteriosos, extraños, secretos, imprevistos, improbables, no. Pero como vuelvo a decir, hasta que yo eso no lo vea hecho y vea cada una de las cosas, ¿para qué caer en la sensación de falso pánico en la que caen algunos que me parece que exageran un poco? Le escuchaba yo esta mañana en el programa y hablaba usted de que Ada Colau ha propuesto suprimir el puente aéreo entre Madrid y Barcelona. Le sorprendió bastante. No es que me sorprendiera, yo creo que lo más interesante que podría proponer a Ada Colau suprimirse ella misma como alcaldesa de Barcelona, que es lo mejor que le pasaría a Barcelona. Pero bueno, yo creo que han elegido los barceloneses, que disfruten de ella. Es una inconsistente y como buena inconsistente pues propone cosas, ha entrado en el gretismo, casi gretinismo, en la histeria del diésel primero, del turismo después y ahora del fuel de los aviones. Bueno, como anécdota está bien. Mañana estará en La Gomera. Mañana estaré en La Gomera y que por cierto me estreno en La Gomera. Tengo grandes amigos gomeros, uno especialmente que vive en Miami. Yo me hice muy amigo de un gomero cuando yo vivía en Miami, y él también, que es Serafín García. Serafín se fue a Venezuela como tanto gomero, hizo fortuna, Chávez lo echó, luego Venezuela, luego el Tribunal de la Haya ha obligado al chavismo a devolverle a Serafín todo lo que es suyo, y viene a La Gomera, siempre que viene a La Gomera me llama: vente que te silbo si hace falta. Y esta vez voy a ir yo en lugar de él. Y estoy deseando llegar. Pues muchísimas gracias por atendernos. Sé que tienes poco tiempo. Muchísimas gracias. No te digo como estoy sordo de los dos. O sea, muchas gracias. Buenas tardes. Hasta ahora. Bueno, muchísimas gracias. No sé, Victoria Rosell ha estado escuchando atentamente qué opina de eso que ha dicho de Ada Colau. La ha llamado, bueno, no sé, afín al gretinismo, ha dicho. Bueno, la verdad es que no puede evitar. Estoy de acuerdo con él en lo del falso pánico que están sembrando algunos políticos y algunos medios de comunicación muy cercanos a su espectro ideológico, pero lo que no puede negar nadie, oyendo a esa respuesta de Carlos Herrera, es su machismo. Y sinceramente a mí siempre insisto mucho y lo saben, pero me gustaría que los comunicadores y sobre todo en los medios públicos revisaran un poco, porque dentro de pocos años, espero, a nuestras hijas e hijos estas expresiones les parecerán intolerables. Decir de Ada Colau que es inconsistente cuando es una política sólida, una mujer formada y a la que ha votado la ciudadanía de Barcelona en 2 legislaturas seguidas. Hablar de gretismo, que es una adolescente, Greta Thunberg, que nos está diciendo con todos los jóvenes de la población mundial que no tienen un planeta B y que les estamos dejando sin futuro, y hablar de histeria, que como cualquier persona mínimamente culta sabe, viene de útero, ¿no? Es un insulto que siempre se ha aplicado a las mujeres. Pues hombre, son 3 frases, 3 palabras en una sola respuesta que apuntan sin duda a una persona que sí, que tiene muchos oyentes, que ha sido un gran comunicador, pero que es sin duda más del siglo pasado que del futuro. Pues señora Rosell, gracias, es que nos quedamos sin tiempo. Gracias por estar con nosotros esta tarde también en Buenas Tardes Canarias. Encantada. ¿Va a ser ministra o no va a ser ministra? Rápido. No, es que dice que no, no voy a ser ministra. No. Y no está. Gracias, señora Rosell, gracias. Y también muchísimas gracias a toda la mesa, en particular
en particular a Carlos Artiles, que nos abandonas un tiempito, porque te marchas a cruzar el Atlántico, ¿no? ¿Te marchas a Estados Unidos? Sí, efectivamente, porque es mi segunda residencia, pero amenazo por volver, O sea que no, y es que te esperamos, sí, te esperamos. Esperemos que sí, que me dejen el sitio. Gracias, Gracias. de verdad, gracias por estar en esta Rebeca. mesa y te esperamos aquí con los brazos abiertos. Gracias Carlos a todos. Artiles y a todos, muchísimas gracias por participar. Como les decía al principio, les vamos a dar las novedades del caso de esa niña que paseaba por una cornisa en el sur de Tenerife, en el municipio de Adeje, en concreto en Playa Paraíso, que fue grabada. Estas imágenes han dado la vuelta al mundo, hay consecuencias, las conocerán a la vuelta de publicidad. Estamos de vuelta con nuestra última hora. Hoy vamos a hablarles de los vecinos de Melenara, en Telde, en Gran Canaria, que están angustiados por una plaga de moscas que llevan sufriendo desde hace meses. Se cuelan en las casas, molestan a la clientela de los restaurantes, a todo aquel que pasa por la zona. Esta plaga proviene supuestamente de una montaña de estiércol que hay en una finca de plátanos cercana. ¿Qué piden los vecinos? Que se tomen medidas para erradicar esa plaga de moscas. Esta es la situación que vivimos al llegar a Melenara. Hay un montón de moscas, mira, hasta por la cámara, Mientras preparamos el equipo, vemos moscas por todas partes. ¿Quieren saber por qué? Se lo contamos. Nos hemos trasladado hasta esta zona de Telde, hasta Melenara, porque los vecinos no aguantan más con una plaga de moscas que llevan meses en esta zona. ¿Cuál es el origen? Pues ellos apuntan a estiércol en algunas de las fincas de plataneras que están próximas a sus casas. Vamos a ver si logramos hablar con alguna de las personas que trabajen aquí, o con el propietario o con la propietaria. ¡Hola! No escuchamos a nadie, pero sí vemos que hay un agujero. Vamos a intentar ver qué hay al otro lado. Hay una carretera de tierra. Podemos ver cómo hay bastantes plataneras. Esta finca de plataneras tiene 2 puertas. Acabamos de intentar hablar con alguien por una de ellas, pero vamos ahora por la principal. A ver. Viene un coche. No sé si te puedo hacer una pregunta. Hola, buena. ¿Una pregunta le podría hacer? Soy periodista de Televisión Canaria sobre el tema de la plaga de moscas. Gracias. Pues ustedes mismos lo acaban de ver. Acabamos de intentar hablar con alguien que trabaje o que sea propietario o propietaria de esta empresa, pero nadie ha querido darnos declaraciones. Horroroso, además, súper cochino. Como tengas que utilizar pescado, todavía aún más. En esta zona todos los vecinos se quejan y pues estamos saturados de moscas. Se dice que es de la finca o del estiércol, pues llevamos ahora mismo 2 meses, pero fuerte, un mes y medio, que no puedes abrir ventanas, se te meten dentro de la casa a la mínima. Con entrar y salir de tu casa ya se meten las moscas. Mira, en el blanco se posan una barbaridad. En el 2017 hubo una plaga muy grande, lo que pasa es que aquellas moscas encima mordían y estábamos en pleno agosto. Imagínense lo que es ir a la playa y que te estén picando las moscas, ¿no? ¿Qué soluciones hay para estos vecinos desesperados? Quedamos en Telde con Aurora Saavedra, concejala de Sanidad. Se ha localizado el foco principal, hay buena predisposición por parte del propietario que ha cometido el error de un maltratamiento de un estiércol. Se va a proceder a efectuar las medidas de asesoramiento que nuestros técnicos le han efectuado y el lunes pasaremos otra vez a comprobar que esas medidas se han llevado a cabo. Pues sí que hay moscas en Telde, en Melenara, lo hemos podido comprobar. Vamos a ir hasta Lanzarote, Arrecife, de Melsa contigo, porque de nuevo tenemos que hablar de un altercado que se ha producido en la zona de ocio nocturno. En este caso, un hombre ha atacado al personal de seguridad de una discoteca con una escopeta de aire comprimido. Pues sí, Rebeca, así es, justamente aquí donde nos encontramos en esta plaza en el centro de Arrecife, donde ahora mismo se encuentra la mayoría de los locales de ocio nocturnos ubicados y al parecer un joven en la noche del 5 de enero, justamente aquí en este punto, estaba él discutiendo con otro grupo de jóvenes cuando fue a más.
La pelea avanzó y uno de los porteros de estas discotecas se acercaron a separar a este grupo de jóvenes con este chico, porque la pelea iba a más y a más. En ese momento el joven lo que hizo fue sacarse la pistola de balines y disparó contra el portero y todos los transeúntes que se encontraban en ese momento en esta plaza. Fíjense lo grande que es la plaza, estaba repleta de personas, en ese momento estaban de fiesta y rápidamente se personó la Policía Nacional cuando por fin pudieron reducir a este chico y llevárselo detenido, que esta mañana incluso hablamos con los agentes y nos comentaban que este chico sigue detenido debido a los antecedentes que presenta. Además, los vecinos también nos comentaban de la zona que están cansados y hartos de esta situación, porque no solo es en este punto, Rebeca, sino también en otro punto como en la calle Manolo Millares, que cada fin de semana hay peleas. Y si quieres, vemos lo que nos han comentado. Yo tengo un sueño bastante bueno, pero es complicado, porque se ponen debajo botellas, gritos y estas cosas y la verdad que molestan un poco, ¿no? Creo que sí, que debería haber un poco más de vigilancia policial durante la noche para que así la gente esté más segura de cuando va circulando por la calle. Aunque haya vigilancia, las peleas van a seguir. Si no, aquí en esta calle va a ser más para arriba, más para abajo. Es denigrante, ¿no? Y ya sabemos que Arrecife soporta una población muy grande y debería de aumentar la vigilancia policial, claro. Pero este altercado afortunadamente quedó en un susto. José, tenemos novedades también esta tarde sobre ese caso que podíamos denominar ya la niña de la cornisa. Escalofriantes imágenes, José. Sí, impactantes imágenes las que nos llegaban ayer a nuestra redacción, que eran grabadas por dos turistas en Playa Paradiso, en el sur de Tenerife, en Adeje. Unas imágenes en las que se veía a una niña cómo caminaba por una cornisa de un edificio. Estas imágenes podrían haber desembocado en una auténtica tragedia. Pues bien, la policía local ha abierto un nuevo informe que ha sido trasladado al juzgado de guardia de Adeje por si se tuvieran que abrir nuevas diligencias, teniendo en cuenta que es una menor. Varios fueron los testigos que vieron estas imágenes. Vamos a verlo. En la cornisa. ¿A dónde entró, o sea, que fue de una ventana a otra y entró en casa. Entonces avisamos al presidente, el presidente fue a la comunidad y creo que dio parte. Resulta que el hombre se estaba duchando. Entonces la niña, como es una cornisa del edificio, solo hay esa parte, pues la niña salía y entraba y del padre pues no se debía dar cuenta. La ventana, como la tienen, es la única de todo el edificio que tiene esa cornisa que debe ser como una viga de cimentación o algo para el edificio. Lo que no entiendo es cómo la niña salió por ahí. Nadie lo entiende, no se preocupe porque nadie lo entiende y sin vigilancia esa niña. Bueno, José, también hoy, atentos todos en casa, tenemos que hablarles del intento de abandono de un gatito al que llaman feo. Pues sí, Rebeca, las imágenes que se producen son lamentables. Una mujer en el barrio de Guanarteme, en Las Palmas de Gran Canaria, abandona a su gatito con sus enseres, su transportín y comida. Al ver el estupor de los vecinos, ella dice que no le gustaba el animal e incluso su hijo decía que era feo, que no le gustaba y por tanto tenían que dejarlo ahí. Afortunadamente está en una protectora de animales y en estos momentos se encuentra en muy buen estado. Y seguro que será atendido por una familia que lo quiere muchísimo, que es lo que se merece este animal, claro que sí. José, también un incendio, tenemos que hablarles de un basurero en el Doctoral, en Gran Canaria. Sí, ayer pasada la noche se producía un incendio en un basurero del Doctoral, en Santa Lucía, en Gran Canaria. Se acumulaba en un solar varias basura, electrodomésticos, chatarra, lo que producía un aparatoso incendio. Ardía en llamas ese solar, pero afortunadamente los bomberos, pasada la medianoche, pudieron sofocarlo. Pues nos alegramos, pero también tenemos que estar esta tarde en la isla de La Palma, porque ha generado polémica la ubicación del balneario de la Fuente Santa. Hay una polémica con Costas que quiere trasladar la ubicación un poquito más arriba. Vamos a conocer esta polémica con la ubicación de ese balneario, Fuente Santa. La Fuente Santa, ubicada en Fuencaliente, en la isla de La Palma, fue un manantial de aguas termales medicinales que quedó sepultado por la erupción del volcán de San Antonio en 1677. 328 años después, en 2005, el manantial fue localizado.
Tras varios años de lucha, el Cabildo de La Palma lleva a cabo un proyecto, la construcción del balneario de la Fuente Santa, una obra que aspira a convertirse en un revulsivo turístico para la isla. Sin embargo, ha surgido un nuevo contratiempo. El problema lo tenemos justo detrás de nosotros, la localización del balneario. La Dirección General de Costas se opone a la ubicación elegida. Pues Costa lo que pide es que el balneario vaya más hacia la montaña, pero si el balneario va mucho más allá, hasta el acantilado, perdón, pues el impacto es mucho mayor del que puede tener donde está. Y ahora estamos sobre todo en la modificación de la norma de conservación, en el tramo final, donde los informes ambientales son favorables, y espero que ya en todo este mes de enero, en las reuniones que se van a mantener en Madrid, quede solucionado, porque va a ser una infraestructura a nivel turístico que nos viene bien a los palmeros, nos viene bien, muy bien a los fuencalenteros, y yo creo que nos viene bien a toda Canarias tener un gran balneario aquí en Fuencaliente, en la isla de La Palma, sobre todo para tener otro tipo de turismo diferente que nos viene. Y es que muchos vecinos de Fuencaliente se cuestionan ¿qué delito hemos cometido los fuencalenteros para tener tanto castigo? ¿Cómo se puede desde administraciones públicas sacar a concurso un proyecto donde no es viable? Porque si pertenecía a Costa, o sea, no que pertenece a Costa, la propiedad es de unos propietarios, pero el uso sí estaba restringido a los 100 primeros metros de costa. Nos acercamos hasta el lugar para comprobarlo nosotros mismos. Esta es la galería. Como pueden comprobar, estamos a escasos metros del mar y lo que pretende Costas es que el balneario se construya hacia la montaña, a más metros de distancia. Existen posibilidades para convencerlos de lo que tenemos, existen informes que avalan la tesis del Cabildo y en ese sentido vamos a trabajar. Desde el Cabildo de La Palma esperan que el proyecto se haga efectivo este 2020. El Cabildo de La Palma lleva a cabo un proyecto para construir el balneario de la Fuente Santa. Sin embargo, la Dirección General de Costas se opone a la ubicación de dicha construcción. Durante este mes tendrá lugar una reunión en Madrid para buscar soluciones al respecto. Ojalá que se solucione también esta polémica, pero tenemos que hablarles también esta tarde de esa escalada de violencia, de tensión entre Estados Unidos e Irán después del ataque aéreo con dron de estadounidense que acabó con la vida del general iraní Qasem Soleimani. Irán ya avisaba que habría consecuencias. ¿Cuáles son? Las vamos a conocer con un experto en Oriente Medio, con el que se encuentra Nira. Nira. A nivel internacional, Rebeca, todas las miradas están puestas en el conflicto existente entre Irán y Estados Unidos. La última hora pasa por un ataque iraní a 2 bases militares estadounidenses en la zona de Irak. Para abordar este tema estamos con un experto en la materia, con un sociólogo. Estamos con José Abú. José Abú, muy buenas tardes, muchas gracias por atendernos. Le quería preguntar antes que nada si existe la posibilidad de que haya una guerra. Bueno, ese riesgo está ahí, es evidente, y hay una escalada en lo que es esa tensión, en un conflicto potencial entre Estados Unidos e Irán. De hecho, hay un punto de inflexión que ha sido la eliminación por parte de Estados Unidos del general Qasem Soleimani, que me temo puede ser un punto de no retorno, más la represalia que aconteció ayer por parte de Irán, de una manera un tanto proporcional y sobre todo entiendo que para consumo interno de la población iraní. Pero si no se frena esta escalada, sin duda alguna puede desembocar en una confrontación. Confrontación que por otra parte ambos actores no están interesados en mantener. Sin embargo, todo indica por los movimientos que vemos en los últimos meses, no solo en estos últimos días, que sin duda, si no se le pone freno a esa escalada, finalmente terminará estallando un conflicto bélico con consecuencias no solo regionales, sino también internacionales, por la importancia geoestratégica que tiene toda la región. Tenemos que tener en cuenta, en particular, el estrecho de Hormuz, donde pasa entre el 30 o 40% del suministro de los hidrocarburos a nivel mundial, y bueno, el cierre de dicho estrecho puede sin duda alguna afectar a la economía mundial. ¿Quién debería intervenir y cómo debería de actuar el gobierno de España ante una situación así? Bueno, aquí estamos ante un problema, ¿no? Porque vemos que Estados Unidos se erige en juez y parte en este conflicto.
Estados Unidos no tiene ninguna autoridad, ni política, ni moral, ni tampoco jurídica para eliminar al dirigente de un país, por muy denostado que éste pudiera ser, porque si aplicamos la misma lógica por parte de otros países, vivirías en un mundo lleno de conflictos, de una guerra interminable. Y quien le corresponde sería el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es quien debe de velar por, la institución que debe de velar por la seguridad y la paz mundial. Pero no olvidemos que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas está integrado pues también por Estados Unidos, que tiene derecho a veto. Y ahora mismo digamos que es más efectivo igual la intervención o la mediación de otras potencias internacionales. Una última pregunta. Quería también preguntarle, porque Irán es una de las potencias con mayor reserva de petróleo. ¿Puede aumentar o incrementar el precio del crudo, la situación que está atravesando ahora mismo? Sin duda alguna. Solo la tensión que se está viviendo en la región ha incrementado el precio del barril de crudo en la bolsa y por tanto ante una situación de potencial conflicto sin duda alguna tendrá un impacto en la economía mundial. Ya lo han escuchado, son las declaraciones de un experto en la materia para conocer un poquitito más cómo podría afectar este conflicto que están viviendo estas dos potencias a España. Gracias, Nira. Y también hoy les vamos a hablar, estén atentos, de la historia de Carmen. Ella tiene 80 años, vive en la calle literalmente o en el cajero que encuentra en Santa Cruz de Tenerife. Tiene movilidad reducida, esto le obliga a trasladarse en silla de ruedas. Su hijo, al parecer, tampoco quiere hacerse cargo de ella y esta mujer, como les decimos, duerme cada noche en un cajero. Ella pide ayuda a las instituciones. Carmen tiene 80 años y desde hace 20 vive en la calle. No puede caminar sin su silla y duerme escondida en un rincón de Santa Cruz de Tenerife. Solamente sueña con algo tan sencillo como tener una casa. Está muy difícil conseguir una casa. Yo tengo 3 hijos. ¿Y no se pueden hacer cargo de ti ninguno? No. ¿No te pueden dejar dormir en casa para que tú no duermas en la calle? No. Mi marido, yo lo adoraba. Me quedé viuda. Mi marido murió con 61 años. ¿Tú con quién te quedas? En la calle. Y conté su historia. Fue una noticia muy compartida. Y la Alianza de Vecinos, que es un colectivo que está muy preocupado por este asunto, pues obtuvo el permiso de ella para divulgar un vídeo en el que ella dice que ella no quiere estar en la calle y, bueno, pues alguna solución tiene que ofrecérsela. Esto es un ejemplo, realmente, de las múltiples personas sin hogar que están en las calles. ¿Cómo conoces tú la historia de Carmen? Pues mira, un día de Navidad, saliendo a pasear al perro antes de cenar, me la encuentro en un cajero que está en un banco enfrente del hotel. ¿Cuántas personas hay en la calle? ¿Cuánto cuesta sacarlas de la calle? Y hacerlo. No decir, no, ahora 10 personas, para el año que viene otras 10 personas. ¿Y las otras? O sea, el ayuntamiento tiene una falta de voluntad política de sacar a la gente de la calle, de terminar con este drama que es increíble. Estar en la calle está muy asustada. Yo aquí en este banquito, llegando aquí, llega un hombre. Empezó a darme patadas, sin decirme ni negro tiene los ojos, en el suelo. Y me pude levantar por el banco que está, agarrándome. La tengo todavía, mi amor, la herida. Y llevo meses y meses y meses. Que vean sus ojos, que vean los ojos de sufrimiento, de agotamiento. Tú imagínate tú todos los días 24 horas en la calle, un día sí, un día no, durmiendo encima de unos cartones. Son 80 años, inválida total, durmiendo en la calle. Pero tú imagínate a tu abuela. ¿Tienes sueños por cumplir? ¿Quieres hacer cosas? ¿Tienes ilusión? Sí, mucha, mucha. Por eso me mantengo, cariño. Porque tengo ilusiones, no me rindo tan fácil. No te rindas, por supuesto que no. No te rindas, Carmen. Te mandamos un abrazo y ojalá que se solucione pronto tu situación. Que atiendan tu petición las instituciones de forma urgente. Bueno, vamos con las portadas. Ojalá. Vamos con las portadas de los principales periódicos de Canarias. El Día: Sánchez crea una 4ª vicepresidencia y minimiza el poder de Iglesias.
Diario de Avisos, el juez considera legítima la elección de Pedro Martín y rechaza el recurso de Carlos Alonso contra su censura. Vamos con otra portada. Canarias 7, confirmado Iglesias, Montero, Garzón, Díaz y Castel, ministros. La provincia, Sánchez crea una cuarta vicepresidencia y minimiza el poder de Iglesias. Tiempo de Canarias, Ana Oramas añade más incertidumbre al Congreso de Coalición. Canarias ahora, expulsión o dimisión. Ana Oramas mete en un callejón sin salida a Coalición Canaria. En nuestro portal web, conexionbtc.com, Estados Unidos, Irán, guerra inminente. Lo hemos también tratado. Mañana les esperamos aquí en BTC. Hasta mañana. Hoy es jueves, disfruten.